Buenas noches, Dios les bendiga. Qué pena con ustedes, se me cayó la señal y tuve que desde cambiar el león en adelante. Así que vino el Shaddai en esta noche, Dios Todopoderoso, y había otro tema. Pero Dios hace como Él quiere. Entonces les doy la bienvenida en esta noche. Hay varias personas que me llamaron en esta tarde y me dijeron que no podían estar conectadas en esta noche porque están en lugares donde no hay internet. Otros, el hermano David está un poquito delicado de salud. Oro por él, clamo al Padre por él en esta noche para que el Dios soberano lo tome el control en su salud, en su vida. Es una persona, el hermano David de Cali, que nunca falta, siempre está conectado, siempre está en la escuela, pero está delicadito de salud. Me dijo que esta semana no iba a estar. Entonces vamos a estar orando por él, vamos a estar clamando por él. En el nombre del Señor declaramos sanidad sobre la vida de mi hermano David, Pastor David. Así que bienvenida Rosalena Cifuentes, Ángela Neira, Andrea Cortés, Yasmín, mi prima, bendiciones, Claudia Hernández, Nelson Quiseno, hermana Lidia, buenas noches, Liliana Velandia. Hay un grupito de Barranca Bermeja conectado en esta noche. Les bendigo, bendecimos esa nación, esa ciudad. Bendecimos la iglesia, ICAD, Monte de Sion, Barranca Bermeja. María Jacqueline Álvarez, bienvenida, qué bueno verla aquí en medio de nosotros. Precioso Dios, gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Andrea Cortés, gracias Espíritu Santo por permitirnos nuevamente reencontrarnos en esta noche y poder estar compartiendo con ustedes. Les había hablado y les había dicho que en este nuevo tiempo vamos a estar hablando de guerra espiritual, vamos a estar hablando de un tema fuerte, porque realmente la guerra espiritual, las armas espirituales, vamos a hablar de milicia, vamos a hablar de soldados, vamos a hablar de la armadura de Dios, vamos a hablar tantas cosas que la iglesia tiene que saber y que a veces nos olvidamos. Lina, buenas noches, bienvenida Lina. Buenas noches. Vamos a estar hablando entonces vamos a mirar cómo vamos a recuperar el territorio que hemos perdido. Porque el enemigo siempre ha querido venir a dañarnos, a quitarnos y a menguarnos. Y quizás hemos perdido territorio, hemos perdido algunas cosas, pero las vamos a recuperar en el nombre del Señor. Así es de que en esta noche, inicio, después de darles el saludito, vamos a iniciar y vamos a mirar cuáles son las cosas y las armas. Vamos a estar hablando en esta semana de las armas de nuestra milicia. Lo que dice la palabra en 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces en esta noche vamos a estar hablando de guerra espiritual, y toda esta semana y todo este tiempo, creo que todo este mes, vamos a estar hablando de guerra espiritual, cómo romper maldiciones, cómo desautorizar al diablo que ha venido a meterse y a dañar. Así es de que iniciamos, y yo quiero estar hablándoles un poco. Ya leímos 2 Corintios 10, por favor anoten esta cita bíblica para que ustedes la tengan atenta. Ojalá podamos estudiar en nuestra casa palabra por palabra de este versículo de 2 Corintios 10, versos 4 y 5. En el Antiguo Testamento brinda hermosas figuras de verdades del Nuevo Testamento. Mira lo que le estoy diciendo. El Antiguo Testamento brinda hermosas figuras
de verdades del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento con el Nuevo pues están unidos, están conectados. Se le denomina tipos. La mayor figura o tipo de figura espiritual se encuentra en el libro de Josué. El propio nombre Josué en hebreo se dice Yosu o Jesús, que significa Salvador o Libertador. El viaje de los hijos de Israel por el desierto desde Egipto a Canaán es una figura de la vida del cristiano. Dios usó todas estas experiencias para quebrantar a su pueblo. En la vida del cristiano enfrentamos a un enemigo triple. Vamos a mirar cuál es: el mundo, la carne y el diablo. La liberación de Egipto describe nuestro rescate del mundo. Canaán representa lo que por legítimo derecho nos pertenece. La mayoría de los creyentes ha escapado de Egipto, pero como la tribu de Gad y la media tribu de Manasés se han conformado con menos que las promesas de Dios. Dios desea que sus hijos e hijas sean soldados del ejército de Cristo, que seamos soldados del ejército de Dios. Pertenecemos a un ejército inconmovible, a un ejército poderoso que tiene unas armas que no son carnales, sino poderosas en el Señor. Y sin embargo, mira lo que dice, mira lo que le estoy explicando. Nosotros nos hemos conformado con menos que las promesas de Dios. Dios desea que sus hijos e hijas sean soldados del reino. El Señor nos dio la tierra de Canaán y sin embargo estaba lleno de ciudadanos fortificados con grandes reyes que tuvieron que ser destruidos antes de que pudieran tomar posesión de sus pertenencias. Nosotros tenemos armas poderosas en Dios para derribar cualquier gigante, para derribar cualquier intruso que se posesione en el lugar que nos pertenece a nosotros. Las altísimas fortalezas nos han asustado. Dios había dado a la tierra de los hijos de Israel, pero tuvieron que reclamarla, luchar por ella. En Josué 1:2 se describe fácilmente, y en Josué 3:5 Dios promete hacer maravillas, hacerlo sobrenatural. Después de que usted es salvo, debe reclamar cada pulgada del territorio de su alma. Como los hijos de Israel tuvieron que marchar sobre la tierra, usted debe tomar cada pulgada de lo que Satanás quería quitarte. Nosotros estamos capacitados y preparados y entrenados y armados para entrar al mismo campo del enemigo como hizo David cuando le fue tomado Siclag. Recuerden que él fue a la guerra con todo su ejército y mientras ellos estaban en la guerra, los enemigos entraron a Siclag, la quemaron, se llevaron todas las cosas, los animales, a las mujeres y a los niños. Pero ellos vinieron, lloraron, gritaron, alzaron su voz. Y cuando ya reaccionaron, ellos fueron al campo del enemigo y se trajeron todo lo que el enemigo les había robado. Así es de que nosotros podemos entrar al campo de las tinieblas, al campo del enemigo y tomar lo que nos pertenece. Cuando los hijos de Israel caminaron en fe, Dios apareció con recursos invisibles. El príncipe del ejército de Jehová, según en Josué 5:14, Dios había prometido que nunca abandonaría a Josué. Ahora el Señor ha aparecido con su ejército para combatir. También vemos la presencia del Señor en el ángel del Señor cuando él se encontró con un ángel que tenía una espada en la mano. Josué 5:13. Esta hueste de guerreros invisibles había venido a la batalla. Recuerde, Dios nunca nos dejará solos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice en Mateo 28:20. Así es de que usted no está solo. Cuando usted necesite ayuda, usted simplemente clámela, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores le enviará al ángel que tiene la espada desenfundada en su mano para ayudarlo. En Mateo 28:20, yo quiero que usted tome esta cita bíblica que dice: he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. El pasaje clave aquí es Josué 6. Los hijos de Israel tuvieron que obedecer las órdenes de marchar alrededor de Jericó una vez al día durante 6 días y luego 7 veces en el 7º día. Después de darse la 7ª vuelta alrededor debían hacer sonar las trompetas. Cuando esto se hizo, los muros cayeron y la ciudad fue tomada. De la misma manera, el Señor va a ser con nosotros. Él no nos dejará ni nos abandonará. Iglesia, usted es un amado de Dios, usted es un amado del Padre, usted no va a ser abandonado, usted no va a ser dejado. Solo que tiene que levantarse, vencedor y victorioso como ya lo hizo el Señor. Vamos a ver qué quiere decir un soldado de la milicia del reino. Es un individuo que se ha alistado voluntariamente a las Fuerzas Armadas del Reino de Dios, recibiendo entrenamiento extremo para desempeñar cualquier tarea en la guerra espiritual. ¿Qué significa milicia? Puede referirse al arte de hacer guerra y de disciplinar a soldados para ella. ¿Qué es un militar? Literalmente servir como soldados, como dice 2 de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Gloria a Dios, aleluya. Estamos hablando sobre guerra espiritual. Estamos hablando de los guerreros del reino. Estamos hablando de un ejército que es inconmovible. Estamos hablando de la disciplina que tenemos que tener como soldados de Cristo. El que es escogido, el soldado de Cristo es escogido a una vida de disciplina y autocontrol. Esto significa que tiene dominio propio. Es escogido a ser vigilante para proteger a otros, para cuidar las riquezas del reino, para mantener la paz en el reino y para conquistar territorios para el reino. Gloria a Dios. Usted como soldado de Cristo tiene una asignación en el reino y tiene un oficio especial. Así es de que vamos a mirar algunas armas espirituales, pero vamos a mirar qué significa la armadura de Dios. Esta armadura habla de nuestra manera de vivir y de creer. ¿Cuál es la armadura de Dios? Porque mucha gente se la coloca religiosamente, pero realmente no está viviendo la vida como un soldado que tiene que estar armado, como un soldado que tiene que estar preparado. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre esta armadura, la comparó con la armadura de un soldado, solo para que nosotros pudiéramos comprender un poco sobre ellas. Mas no fue su intención original el que nos enfrascáramos en la armadura como tal, sino en el significado de la misma, que es totalmente diferente. Se podría decir que la armadura descrita en Efesios 4 del 6 al verso 14 al 18 es la cobertura que el Señor pone en el cristiano que tiene un estilo de vida de acuerdo a la conducta de Cristo descrita en la misma. Entonces tenemos que estar muy de acuerdo y saber que es espiritual, que esta armadura no me la pongo yo diciendo me pongo el casco, me pongo los zapatos, el apresto del evangelio, me pongo el cinturón. No, esto es que si yo no digo mentiras, yo tengo puesto el cinturón de la verdad. Pero si usted como soldado de Cristo dice mentiras, ese cinturón de la verdad no le va a ser muy efectivo. Las partes de esta armadura vamos a estar muy atentos, vamos a estar muy apercibidos, porque el enemigo sí sabe cómo atacarte, el enemigo sí sabe cómo dañarte, porque él fue a dañar y a destruir. Vamos a mirar primeramente el cinto de la verdad. Usted puede tener la armadura puesta, pero si no tiene el cinto de la verdad, la armadura en vez de ser una bendición para usted va a ser un obstáculo. Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 14:6 de Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Gálatas 2:5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera en vosotros.
Cuando la verdad misma de Cristo se manifiesta en nosotros, el enemigo no puede atacar ninguna de nuestras áreas. No puede atacar ninguna área de nuestra vida. La mentira y el engaño, ya que somos cubiertos en totalidad por el Espíritu de verdad, de lo cual a su misma vez trae libertad a nosotros como a otras personas. Mira lo que está diciendo el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Cuando nosotros estamos con el Espíritu de verdad, no puede venir engaño, no puede venir mentira. Porque nosotros sabemos que por querer agradar al hombre vamos a desagradar al Señor. Cuando nosotros vivimos bajo el Espíritu de la verdad, es el mismo Espíritu de Dios que nos enseña cómo es la verdad, cuál es la verdad. Mire lo que dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando yo camino bajo el manto de verdad, yo camino en libertad. Yo no tengo por qué escondérmele a nadie, no tengo por qué engañar a nadie, no tengo por qué decirle mentiras a nadie. Entonces, cuando nosotros andamos bajo ese pacto de la verdad, nosotros andamos tranquilos. ¿Por qué Pablo refleja la verdad como un cinturón? Primero, porque sobre la verdad se sostiene la palabra del Señor en toda su plenitud. Como la vaina de la espada es sostenida por el cinto, esto significa que toda nuestra vida tiene que estar sostenida por la palabra de verdad, ya que solo la verdad que se crea en nosotros puede darnos un cambio de vida. Gloria a Dios, aleluya, puede sustentarnos de una manera diferente. Así es de que sea lo que sea que usted está viviendo, permanezca en la verdad, porque la verdad es un espíritu. La verdad es un espíritu, como la mentira también viene del espíritu del enemigo, porque el enemigo, Satanás, él es el espíritu de mentira. Así es de que cuando nosotros nos permanecemos en la verdad, podemos ser inconmovibles. Esto significa que toda nuestra vida tiene que estar sostenida por la palabra de verdad, ya que solo la verdad se cree, es la que en realidad hace libre a la persona. Entonces, ¿de qué le estaba hablando? Lo primero es el cinturón de la verdad. Cuando yo me pongo esa vestidura y voy bajo un manto de verdad, bajo un manto de que yo no tengo por qué decir mentiras, yo voy con esa armadura sostenida. Vamos a mirar la segunda, la coraza de justicia. Es el carácter o cualidad de ser recto o justo. Se halla en los dichos del Señor Jesús, de todo aquello que es recto o justo en sí mismo, de todo lo que se conforma a la voluntad revelada de Dios, según lo dice Mateo 5:6. Mire que todo va con cita bíblica. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así es de que la segunda es la coraza de justicia. ¿Y qué es la coraza de justicia? ¿Qué es lo que nos cubre cuando nosotros somos justos? Porque mucho cristiano está por ahí de injusto. Mucho cristiano está por ahí de pronto metiéndole a la pesa mala cuestión. Mucho cristiano quizás pone a trabajar a gente y no le paga. No son honrados, no pagan lo que deben. Bueno, yo no sé. Usted sabrá en qué área está siendo injusto. Yo no sé si usted está siendo injusto con su papá, usted está siendo injusto con su mamá, usted está siendo injusto con sus hijos, con sus empleados, con sus vecinos. Yo no sé la injusticia que usted está tolerando o que usted está manejando. Cuando nosotros somos injustos, no tenemos coraza de justicia. Así es de que la coraza de justicia es algo que nos protege. Y si usted no está siendo justo, usted no está siendo
protegido. En el Nuevo Testamento la justicia se le atribuye a una relación con Dios, lo cual lleva al cristiano a un estilo de vida recto en todo, y por consecuencia él puede ser llamado justo, juzgar y no ser juzgado por nadie, porque su juicio es de acuerdo a la justicia divina y no de acuerdo a nuestra propia justicia, porque nosotros por naturaleza somos injustos. Pero cuando nosotros nos movemos de acuerdo a la justicia de Dios, por ejemplo, yo en un momento determinado tengo que decir, ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría el Padre en mi lugar? ¿Qué estaría haciendo el Señor en mi lugar? Entonces, no debemos tomar nuestra propia justicia, sino la justicia de Dios. Vamos a mirar la tercera, el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Satanás divide y destruye. Cuando el creyente anda en la senda de paz, el camino del Evangelio, Satanás no puede alcanzarlo. Los pies del cristiano deben estar limpios, ser hermosos y ser calzados con el apresto del Evangelio. Los cristianos que están listos para testificar de Cristo tendrán un tiempo más fácil para derrotar al maligno. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que llevan la palabra, de los que predican las buenas nuevas. Recuerda que usted desde que se sienta a mirar las noticias, usted está mirando cosas malas, pura destrucción. Usted se desanima. Como las noticias son a mediodía y a la hora del almuerzo y a la hora de la comida y a la hora del desayuno, usted muchas veces se le ha quitado el apetito de ver la cantidad de malas noticias. Y entre más malas sean las noticias, mejor les va a ellos. Así que nosotros tenemos unas buenas noticias. Nosotros tenemos que contrarrestar las malas noticias con las buenas noticias del Evangelio. Oh, gloria a Dios, aleluya. Por eso tenemos que predicar las buenas nuevas. Vamos a mirar, este calzado también representa nuestra identidad como hijos de Dios y nuestra paz en saber que Él lo llena todo en todos y por todos. Este llamado es para todos, de predicar las buenas nuevas del Evangelio. Vamos a mirar el escudo de la fe. Primeramente significa firme, persuasión, confianza y convicción basada en el oído. Hebreos 11:1 y Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hubo alguien que murió en la cruz del Calvario. Hubo alguien que pagó el precio por nosotros. Hubo alguien que pasó por alto nuestros pecados. Y está ahí está el escudo de la fe. Todo esto es por fe. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea que la fe está entre los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo, tenemos que tener amor, tenemos que tener gozo, tenemos que tener paz, paciencia, benignidad, ser bondadosos, pero por sobre todo tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Oh Santo Padre, yo te doy gracias. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que vamos a tener la firme convicción que produce la fe. Cuando nuestra vida está sostenida en la fe, ningún ataque mortal de las tinieblas podrá venir sobre nosotros, porque nuestra morada está en el Señor, según lo dice el Salmo 91. Ya que la fe es una de las bases legales más fuertes que Dios tiene para moverse a nuestro favor,
La fe da destreza a los dones y sentidos espirituales que están en el creyente a desarrollar y manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Yo quiero decirle que si no tenemos fe, en vano estamos sirviendo a Dios. En vano, porque el que no cree, el que no tiene fe, invalida la palabra. Así es de que tenemos que tener fe. Recuerden lo que dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar al Señor? Pues si no tiene fe, es imposible agradarlo. Así que tenemos que seguir adelante, pero si usted no tiene fe y le falta fe, por favor métase en ayuno, métase en oración, métase en intercesión y pídasela al Señor, porque Él se la dará en abundancia. Vamos a mirar la otra parte de la armadura, el yelmo de la salvación. Se utiliza como nombre, como lo dice en Lucas 2:30. Porque han visto mis ojos tu salvación. En Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, donde la esperanza de la salvación es descrita metafóricamente como un yelmo que trae salvación. Se usa con el propósito de describir la gracia de Dios, según lo dice Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Estamos hablando del yelmo de la salvación, por tanto estamos hablando de la salvación. Cuando se habla del yelmo, siempre se menciona que es para guardar la mente de los ataques de las tinieblas que hacen dudar al cristiano de su salvación en Cristo. Hay mucha gente que piensa que porque pecó ya perdió la salvación. Hay mucha gente que piensa que no, que él de pronto no es salvo, que él está en la iglesia para que Dios lo ayude, para que Dios lo sane, para que Dios lo liberte, para que Dios le dé la economía, pero que quizá no es salvo. Yo quiero decirte que desde el mismo momento que tú recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, tú eres salvo. Eres salvo. Grábese esto, no le crea las mentiras al enemigo. Entonces vamos a mirar. Dice que el cristiano a veces duda, porque vienen ataques de las tinieblas, y esto es cierto, pero no es todo. El yelmo funciona como casco protector para que los demonios no tomen el ciclo de nuestros pensamientos y lo manejen a su antojo, sino que sea Cristo el dueño absoluto de todos ellos. Pero el yelmo también funciona para que nuestra mente siempre esté conectada a la mente de Cristo y nuestros pensamientos se fusionen en uno con los pensamientos de Él, llegando a ser los pensamientos del Señor mis pensamientos, el cual traerá una convicción profunda a todo mi ser almático y corporal de que yo soy uno con Dios. Por consecuencia, ellos estarán obligados a obedecer todos los impulsos espirituales dictados por el Espíritu Santo, el cual está unido a nuestro espíritu. Sabemos que el campo de batalla del enemigo es nuestra mente. Ahí es donde el enemigo trabaja. El enemigo le dice, usted no puede, pobrecito, usted no es salvo, usted ya perdió la salvación. Pero Dios nos dio un yelmo, es como un casco, algo que nos va a guardar de los ataques de las tinieblas. Así es de que usted tiene que ponerse ese yelmo que guardará nuestra mente de los ataques de las tinieblas. Así es de que usted, por fe, espiritualmente, te vas a poner el yelmo de la salvación y usted va a decir, yo soy salvo, por tanto no tienes nada que ver conmigo, Satanás, te vas, te ordeno que te vayas ahora, lo echas fuera, lo desautorizas y para adelante, hermano. Eres salvo porque desde el mismo momento que Cristo muere en la cruz del Calvario por nosotros y usted lo recibe como su Señor y Salvador, somos salvos. Vamos a mirar qué sigue.
la última arma. La última arma de la armadura, voy a decírsela en esta hora y ya desde mañana, y ya con esto terminamos. Oro por usted, terminamos y mañana seguimos con este tema, que ya después de haber mirado cada una de la armadura, de cada uno de lo que nos tenemos que colocar espiritualmente, o cada una de las partes de la armadura, ¿para qué sirve? ¿Y quién es el que la maneja? Vamos a mirar la última parte y con esto ya termino por esta noche. Mañana vemos lo que sigue. Vamos a estar mirando todo sobre la guerra espiritual. La espada del Espíritu. Vamos a ver, es la última. Es la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Es la palabra. Usted tiene que empoderarse de la palabra de Dios. Usted tiene que todos los días leer la palabra de Dios. Usted tiene que conocer la palabra de Dios, porque cuando usted conoce la palabra de Dios, conoce al Señor. La espada es un representativo simbólico y es la palabra de Dios. Apocalipsis 1:16 dice que tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces está hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué podemos nosotros destruir la fuerza del enemigo? ¿Con qué podemos nosotros destruir a las tinieblas? Con la palabra del Espíritu, con la fuerza creadora de la palabra, con la palabra del Espíritu de Dios. No se le olvide que está en Apocalipsis 1:16, que es cuando describe a Cristo, que destruyó las tinieblas con la espada de su boca. En su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Se le atribuyen a 3 traducciones griegas que son siempre la palabra. Siempre cuando el enemigo, cuando el Señor Jesucristo estuvo que entró al desierto para ser atacado por el enemigo, Él lo contrarrestó con la palabra. Él le dijo: escrito está, escrito está. Así es de que les bendigo con toda bendición de lo alto en esta noche, en el poderoso nombre del Señor Jesús. Hoy iniciamos nuevamente la escuela. Les bendigo. Qué bendición toda la gente que se conectó en esta noche. Pensé que iba a tener por ahí algunos 5 o 6, que otros estaban de pronto desapercibidos, distraídos, que de pronto se habían enfriado. Pero les bendigo con toda bendición de lo alto, que estaban atentos a la palabra en esta noche. Así es de que les bendigo con toda bendición de lo alto en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y les espero mañana. Un fuerte abrazo para todos.